Durante el último directo de la NASA sobre 3 y Atlas hubo un detalle que pasó casi desapercibido, pero ahora que han aparecido nuevos datos, sabemos que esa parte de la transmisión no coincidía del todo con la explicación oficial. Hoy vamos a analizar la anomalía que la NASA mencionó durante apenas unos segundos y que ahora ya no pueden ignorarla. 3 y Atlas sigue acercándose y cada día aparecen nuevas mediciones, nuevas variaciones de brillo y fragmentos de información captados por telescopios de todo el mundo. La mayoría encajan con lo esperado, pero hay una excepción, un detalle concreto que apareció en el directo y que después no volvió a comentarse. Durante la transmisión se observó una fluctuación inesperada en la curva de luz del objeto. La NASA aseguró que era un simple artefacto del instrumento, un error de lectura, nada importante. Pero en los últimos días, observaciones independientes captaron el mismo comportamiento. Y eso ya no encaja con la explicación original. Y si quieres seguir cada actualización real de 3 y Atlas sin filtros, suscríbete. Aquí analizamos cada detalle en cuanto aparece. La primera anomalía es la curva de luz. La variación no era aleatoria, mostraba un patrón demasiado definido, demasiado consistente para ser ruido. Lo más llamativo es que telescopios amateurs en Europa registraron una variación casi idéntica días después. Si fuera un fallo técnico, ¿por qué aparece en equipos completamente distintos? La segunda anomalía es el brillo lateral. Durante el directo, un resplandor apareció súbitamente en la parte inferior del objeto. La NASA dijo que podría ser sublimación de hielo, pero las nuevas observaciones muestran que el brillo aparece y desaparece con un ritmo casi periódico. La sublimación no se comporta así. La tercera anomalía es la sombra irregular. El objeto proyecta una sombra que no corresponde del todo con su forma estimada. En el directo explicaron que era un problema de contraste, pero al comparar varias imágenes, la sombra se mantiene estable y la forma parece cambiar ligeramente según el ángulo. Eso no es ruido, es una característica real. Algo parecido pasó con Oumuamua. Varias lecturas extrañas fueron descartadas al principio porque no encajaban con el modelo. Meses después, esas lecturas se convirtieron en la clave para entender su aceleración. Con 3 y Atlas podría estar pasando algo muy parecido. Lecturas incómodas que es mejor no enfatizar, hasta que ya no puedan evitarlo. Y llegamos al espectro de luz. Aquí está lo más difícil de explicar. El telescopio canadiense captó un pico inesperado en una región del espectro donde normalmente no debería haber nada. No es peligroso, no implica nada extraordinario, pero sí implica que el objeto tiene una composición más compleja de lo que se pensaba. Una composición que contradice la explicación simplificada del directo. Si este análisis te está ayudando a entender mejor lo que está ocurriendo con 3 y Atlas, deja un like. Y dime en comentarios qué parte de esta anomalía te parece más extraña. Te leo. Lo inquietante no es solo la anomalía, es la rapidez con la que la explicación oficial quedó obsoleta. Cuando un artefacto del instrumento empieza a repetirse en telescopios completamente distintos, cuando un brillo que parecía ruido muestra un patrón, y cuando una sombra supuestamente mal procesada aparece idéntica en varias imágenes, ya no estamos hablando de un error, estamos hablando de un patrón real. Un patrón que la NASA tendrá que revisar. Cuando una lectura se repite en telescopios distintos, hay 3 escenarios. El primero, que todos los instrumentos estén fallando exactamente en el mismo patrón. Esa es la opción menos probable. El segundo escenario, que estemos viendo un fenómeno completamente natural, pero más raro de lo esperado. Y el tercer escenario es que la lectura refleje un comportamiento real del objeto que todavía no entendemos. No algo peligroso, no algo artificial, algo simplemente diferente. Una de las claves que apenas se mencionó en el directo es la velocidad. 3 y Atlas se mueve a una velocidad tan alta que pequeñas variaciones de forma o composición pueden crear lecturas completamente inusuales. Incluso un pequeño giro o una rotación irregular pueden generar picos de brillo o sombras que no encajan con un cometa tradicional. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué la NASA descartó la lectura tan rápido? ¿Por qué no la analizaron en el directo, como sí hicieron con otros detalles menores? Cuando comparamos 3 y Atlas con otros objetos interestelares, hay similitudes y diferencias muy marcadas. Oumuamua tenía una aceleración extraña, Borisov era más cometa clásico, pero Atlas está mostrando una combinación de ambos comportamientos, variación de brillo irregular, sombra asimétrica y un espectro más complejo de lo esperado.
Estos tres elementos juntos hacen que los científicos estén divididos. La parte más importante es esta. La anomalía ya se ha repetido varias veces, y cuando algo se repite, deja de ser un error, significa que estamos viendo un comportamiento consistente, repetitivo, y eso en astronomía siempre es clave. Porque cuando un patrón se repite, es porque el objeto tiene algo más que decirte, y aquí es donde empiezan las preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Por qué aparece la misma fluctuación en telescopios separados por miles de kilómetros? ¿Por qué vuelve a verse el mismo brillo lateral justo cuando el objeto rota? ¿Por qué la sombra mantiene un perfil extraño, incluso con diferentes niveles de exposición? Todo esto indica que no estamos ante un artefacto técnico. Estamos ante un comportamiento real, que todavía no comprendemos del todo. Y lo que hace esto aún más interesante es que no estamos solos observándolo. Varias comunidades de astrónomos aficionados están intercambiando datos, comparando capturas y muchos coinciden en lo mismo. No es normal, no es típico y desde luego no encaja en las explicaciones preliminares. Algunos creen que podría tratarse de una superficie irregular con zonas que reflejan la luz de forma impredecible. Otros apuntan a la posibilidad de que Atlas esté liberando material de forma asimétrica, creando pequeños impulsos que alteran el brillo. Y un grupo más pequeño sugiere algo mucho más curioso, que podríamos estar viendo un objeto con una geometría inusual, algo que no responde al modelo clásico de un cometa. No estamos diciendo que sea artificial, no estamos diciendo que sea peligroso, pero sí estamos diciendo que 3I Atlas es distinto, y cada nueva lectura refuerza esa sensación. Para entenderlo mejor, podemos mirar su rotación. Si la rotación es irregular, el objeto podría estar expuesto a la luz solar de forma desigual, creando estos patrones de brillo intermitente. Pero si fuera solo rotación, ¿por qué la NASA no lo explicó así desde el principio? ¿Por qué no dedicaron más tiempo a analizar ese pico de luz que apareció en directo y que ahora vuelve a repetirse? Aquí es donde la historia empieza a ponerse interesante, porque cuando un organismo científico descarta algo demasiado rápido, suele ser por dos razones. O porque ya conocen la causa y consideran que no es relevante, o porque necesitan más datos y prefieren no especular en público. Y en el caso de 3I Atlas, todo apunta a lo segundo. La evidencia no dice que sea un objeto peligroso, no dice que se acerque a la Tierra, pero sí indica que no es un visitante interestelar común. Y eso, para la comunidad científica, es motivo suficiente para seguirlo minuto a minuto. Ahora bien, hablemos del patrón en sí. En las últimas 72 horas, el brillo anómalo ha sido detectado 3 veces, en momentos distintos, con telescopios diferentes y bajo condiciones que no tienen relación entre sí. Eso es extremadamente raro. Cuando un fenómeno se repite en condiciones tan distintas, significa que proviene del objeto, no del instrumento. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué podría estar causando este comportamiento? Aquí entran varias hipótesis. Primera hipótesis: una superficie compuesta de materiales con diferentes niveles de reflectividad. Esto explicaría el brillo, pero no explica la repetición tan precisa del patrón. Segunda hipótesis: una pérdida asimétrica de material, como si el objeto tuviera zonas activas e inactivas. Pero los espectros no apoyan del todo esta idea. Tercera hipótesis: un objeto con una estructura muy irregular, con cavidades, depresiones o zonas que reflejan la luz en direcciones inesperadas. Esto encajaría con lo observado, pero sigue dejando preguntas en el aire. Y aquí es donde aparece la teoría que más atención está recibiendo últimamente. La posibilidad de que 3I Atlas no sea un simple cuerpo helado, sino un objeto compuesto por capas distintas, cada una reaccionando a la luz solar de manera diferente. Eso explicaría por qué el brillo aparece, desaparece y vuelve a aparecer con tanta coherencia. Pero, si esto fuera así, ¿por qué la NASA no lo mencionó en el directo? ¿Por qué no dedicaron más tiempo a analizar esta fluctuación? ¿Por qué se pasó por alto tan rápido? Posiblemente porque no tenían datos suficientes en ese momento. O quizá porque la lectura era tan inusual que necesitaban confirmarla antes de arriesgarse a mencionarla públicamente. Es normal. En divulgación científica, lo último que quieres es sembrar una idea equivocada. Y sin embargo, ahora que tenemos más lecturas, más espectros y más capturas, está claro que algo está ocurriendo. Algo que no encaja con el modelo estándar. Algo que está haciendo que 3I Atlas se convierta poco a poco en uno de los objetos más impredecibles y fascinantes que hemos visto en años.
Y aquí va un detalle más. La repetición de la anomalía coincide con pequeños cambios en su curva de rotación estimada. Es decir, que puede que el objeto esté rotando de una manera irregular y esa rotación esté amplificando estos efectos. Pero de nuevo, si fuera tan simple, ¿por qué tardaron tanto en mencionarlo? Es aquí cuando muchos astrónomos independientes están empezando a decirlo abiertamente. Hay algo en TRES y Atlas que no estamos interpretando bien. Y honestamente, tienen razón, porque cuanto más datos aparecen, más difícil es justificar ciertas lecturas como simples errores. Lo que estamos viendo con Atlas es un caso que obliga a la paciencia, pero también a la vigilancia. Cada día trae una pieza nueva del rompecabezas y cada pieza que encaja deja otras dos fuera del modelo. Lo que sí sabemos es que la comunidad está mirando ahora mismo a TRES y Atlas con mucha más atención que hace una semana, porque cuando un patrón se repite y cuando la explicación oficial empieza a quedarse corta, es cuestión de tiempo antes de que aparezca un comunicado, una actualización o un ajuste en el modelo. Y cuando eso ocurra, créeme, va a cambiar la conversación por completo.